Hola a todos, mi nombre es Pedro Camacho y dentro del curso de iniciación a Java estamos en el bloque de tipos de sentencias. En este vídeo vamos a conocer la sentencia while. Los puntos que vamos a tratar son las sentencias de iteración en general, la sintaxis de esta sentencia de tipo while y el diagrama de flujo del mismo. Terminaremos con un ejemplo de esta sentencia. Estamos ante otro tipo de sentencias diferentes a las condicionales. En este caso vamos a llamarlas repetitivas o de iteración. Y como su nombre indica, nos van a permitir repetir diferentes secciones de código, bloques de código, una cantidad determinada de veces. En Java tenemos estos tres tipos de sentencias, el while, el do while y el for. Este vídeo está dedicado a la primera de ellas. Vamos a ver ahora la sintaxis de esta sentencia. El bucle while tiene la siguiente forma. Como veis ahí, la palabra clave while y entre paréntesis tenemos que indicar una expresión booleana de las que ya conocemos. Si esa expresión devuelve cierto, se van a ejecutar las instrucciones que estén dentro de las llaves. En caso de que la instrucción booleana, la expresión booleana sea falsa, se terminará el bucle. Este sería el cuerpo, lo podéis ver ahí. Comentar que la iteración, la ejecución de este bloque se va a repetir hasta que la condición sea falsa. Por lo tanto, podemos hablar de que esa condición es una condición de permanencia. El conjunto de instrucciones que estén dentro de las llaves del bucle while se van a ejecutar siempre y cuando la expresión sea cierta. Vamos a ver el diagrama de flujo de esta instrucción. Tenemos un bloque repetitivo condicionado. La condición se pone al principio del bloque. En caso de que la condición no se cumpla, no se ejecutará el bloque de instrucciones a repetir, y en caso de que sí se cumpla, sea cierto, sí que se ejecutará. Como podéis ver por el propio diagrama de flujo, puede darse la condición de que no se cumpla al comienzo y el bloque de instrucciones nunca se llegue a ejecutar. Otra de las consideraciones a tener en cuenta es que si la condición no se modifica o nunca se convierte en falsa, una vez que entremos, podemos estar ante un bucle infinito. Veamos todo esto con un ejemplo en Java dentro de nuestro entorno de Eclipse. Para ilustrar esta instrucción he creado un programa que le he dado el nombre de sumar dígitos, porque lo que va a hacer es, partiendo de un número, va a sumar todos los dígitos de él mismo. Este programa, como ya hemos visto, pues tiene las tres secciones bien diferenciadas de inicialización, proceso y salida. En la primera de ellas, en la parte de inicialización, lo que voy a pedirle al usuario, con lo que se suele denominar prompt, es que introduzca un número. En este caso le quito el ln para que el usuario lo escriba en la misma línea, y con scanner y gracias al método de nextInt voy a leer directamente el número. En esta misma parte de inicialización también he declarado e inicializado a 0 la variable suma, que es la que va a ir recibiendo, acumulando la suma de todos los dígitos del número introducido por teclado. En la parte del proceso es donde tenemos el bucle while. Si os fijáis, el bucle while se va a ejecutar siempre y cuando la condición sea cierta, es decir, que si el número es mayor que 0, se va a ejecutar. Por lo tanto, este programa solamente sería válido para números enteros positivos. ¿Qué es lo que voy a hacer dentro del bucle while? Lo que voy a hacer es, aquí en la variable suma, ir cogiendo el último dígito por la derecha, gracias a la operación de tanto por ciento o resto de división entera entre 10. Esto, si yo tengo el número 1, 2, 3, por ejemplo, pues cogería el 3. Y muy importante, dentro del bucle while hay que modificar en algún momento la condición de permanencia del bucle, porque si no estaríamos ante un bucle infinito. ¿Qué es lo que estoy haciendo con la división entera entre 10? Daros cuenta de que estas son abreviaciones. Es una asignación con suma y esta es asignación con división entera. Al dividir entre 10, lo que le estoy quitando es el último número de la derecha. Finalmente, en la parte de salida, lo que voy a mostrar es la suma. Voy a irme a mi entorno de depuración. Voy a poner un punto de interrupción, por ejemplo, aquí en el bucle while.
y voy a empezar la depuración. Voy a subir esto aquí para que lo veamos más claro y voy a darle. Bien, perfecto. Si os dais cuenta, mi programa no se ha parado en el punto de introducción, se ha parado antes. ¿Dónde se ha parado? Exactamente aquí, en esta instrucción, porque necesito introducir por teclado. ¿Vale? Pues como yo decía, voy a poner 1, 2, 3, voy a darle al Enter y ahora sí que se para en esta instrucción. Vemos en la pestaña de variables que el número es el número introducido, el 1, 2, 3, que la suma es 0 de momento y lo que hay que ir viendo es la condición. ¿Número es mayor que 0? Bueno, pues directamente número es 1, 2, 3, pues por supuesto que es mayor que 0. Por lo tanto, voy a entrar dentro. Si yo le pulso aquí, veo que entro dentro del bucle while y la siguiente instrucción a ejecutar lo que cogería sería el número de más de la derecha, el 3. Voy a comprobarlo. Vemos que la suma ha cogido el 3. Bien, y el número sigue siendo 1, 2, 3, pero con esa siguiente instrucción de la división entera lo que voy a hacer es quitarle ese 3. Vamos a comprobarlo y veo que el 3 ha desaparecido. ¿Vale? Y vuelvo otra vez al bucle while. Esta es la instrucción repetitiva. Vuelvo a comprobar la condición de permanencia en el bucle. ¿Número es mayor que 0? Pues sí, número sigue siendo mayor que 0. Por lo tanto, voy a volver a entrar dentro del bucle. Voy a volver a coger el número de más a la derecha, que en este caso sería el 2, y se lo voy a sumar a la suma. Si suma son 3 más el 2, pues me va a dar 5. Ahí tengo ese 5 y lo que voy a hacer ahora es quitar ese 2 gracias a la división entera. Lo quito y vuelvo otra vez a aquí, ¿vale? A preguntar de nuevo si tengo que seguir dentro del bucle while. Bueno, pues sí, porque tengo un 1 que es mayor que 0, por lo tanto voy a volver a entrar. En esta suma voy a coger el número de más a la izquierda, que en este caso es el único que queda, que es el 1, y se lo voy a sumar a la suma, que 5 pues tendrá que ser 6. Ahí lo tenemos el 6 y finalmente en la división entera lo que va a hacer es convertir en 0 ese número. Lo voy a comprobar. Y ahora la pregunta de ¿es número mayor que 0? Ahora no es cierta esa pregunta. Por lo tanto, va a saltar. Fijaros que salta, no se sigue ejecutando el bucle while. Y saltamos a la última instrucción del programa, que es la salida. Le vamos a volver a ejecutar y nos dice que la suma de los dígitos es 6. Para finalizar mi programa, le damos ahí a F8 o a resume y finalizaría el programa. En este vídeo hemos conocido las sentencias de iteración y nos hemos parado en la primera de ellas, el bucle while, conociendo su sintaxis, su diagrama de flujo y trabajando en un ejemplo dentro también del depurador de Eclipse. Un saludo.